El primer mecanismo de transferencia de calor que vamos a analizar es el llamado conducción. La conducción, como su nombre lo indica, es la transferencia de energía de las partículas que tienen mayor temperatura en una zona de una sustancia hacia partículas adyacentes que tengan menor temperatura. Esto como resultado de interacciones entre estas partículas. La restricción para que se lleve a cabo conducción es que debe haber contacto físico. Un ejemplo de conducción es, por ejemplo, cuando colocamos un metal en una fuente de calor, por ejemplo, aquí es una vela o un fuego directamente que está calentando una barra de metal. El calor comienza a ser transferido por contacto físico de la zona que en contacto con el fuego más caliente hacia la zona más fría. Aquí la transferencia de calor ocurre en este sentido. Obviamente la temperatura cerca de la vela está más caliente que la temperatura lejos de la vela. Temperatura A es mayor a temperatura B. La restricción para que exista conducción de calor es precisamente contacto físico. Si una persona toca este metal, va a existir conducción y por lo tanto va a haber una transferencia de calor, va a estar mucho más caliente esta parte. Entonces, ese es el fenómeno de la conducción y realmente cada una de las partículas o moléculas que forman este metal transfieren calor de una zona más caliente a una zona más fría. En diferentes gases y líquidos, esto se lleva por colisiones moleculares y fenómenos de difusión. En sólidos, la conducción se lleva por vibraciones moleculares en la red cristalina. Esto ocasiona transporte de energía de los electrones libres. Vamos a analizar primero gases y líquidos. En un gas y en un líquido, sabemos que las moléculas se encuentran dispersas. En un gas, estas moléculas se mueven a gran velocidad y realmente no tienen posiciones fijas. En un líquido tampoco tienen posiciones fijas, sino que estas moléculas toman la forma del recipiente que los contiene. Y bueno, en sólidos sabemos que sí tienen posiciones fijas. Si tomamos inicialmente para gases y para líquidos, vamos a plantear lo siguiente. En gases y líquidos sí existe conducción. Si nosotros transferimos cierta cantidad de calor a un líquido, por ejemplo, tenemos la experiencia de que cuando calentamos agua, por ejemplo, cuando calentamos agua en un recipiente, al transferir calor inicialmente en el fondo del recipiente, esta temperatura va a ser mayor. Esta temperatura va a ser mayor que la temperatura de la superficie. Entonces el calor realmente se transfiere aquí por conducción. Las moléculas adyacentes ceden calor a las moléculas más frías. En este mecanismo realmente también puede ocurrir convección, puede ocurrir que estas moléculas, por diferencias de densidad, se muevan en la superficie del líquido. Entonces, en un líquido puede que exista también mecanismos simultáneos como convección y conducción. En un gas, por ejemplo, si nosotros tenemos contenido un gas dentro de una cámara, vamos a utilizar el ejemplo típico de un sistema de pistón-cilindro. Los movimientos moleculares
ocasionan que las moléculas de ese gas se muevan a diferentes velocidades y en diferentes direcciones. Si adicionamos calor, precisamente las moléculas, como están en movimiento, chocan con moléculas más frías. Entonces, si por ejemplo calentamos solo de un lado, estas moléculas más calientes se van a comenzar a mover más rápido. Eso hace que eventualmente las moléculas toquen moléculas más frías y se transfiera calor. Además, esas colisiones generalmente son colisiones inelásticas, es decir, al chocar con otra molécula, este gas pierde energía. Entonces, eventualmente se va a llegar a un equilibrio térmico. Esto por la transferencia de calor. Si analizamos el caso de un sólido, en un sólido sí se tiene una estructura bien definida. Vamos a utilizar esta imagen. Se tiene una estructura bien definida, además de que las moléculas del sólido poseen posiciones fijas. Entonces, en un sólido realmente la conducción de calor se lleva más que nada por interacciones moleculares. Por ejemplo, si nosotros adicionamos calor en una zona de este sólido, lo que va a pasar es que esos átomos que sabemos que tienen un núcleo, además están rodeados por orbitales. Vamos a dibujarlo aquí. Están rodeados por orbitales llenos de electrones, por ejemplo. A mayor temperatura, estas moléculas vibran con mayor frecuencia. Entonces, tanto los electrones como propiamente las moléculas pueden cambiar de posición. En la materia de ingeniería de materiales, sabemos que en esta superficie del sólido realmente la estructura no es perfecta. Puede haber defectos cristalinos. Puede haber, por ejemplo, vacancias, es decir, posiciones vacías. Puede haber intersticios, sitios vacíos donde otros átomos pueden moverse. Entonces, en un sólido, la transferencia de calor por conducción se lleva principalmente por movimiento de los electrones, que al ser irradiados por calor, aumentan la velocidad de movimiento. Y también se lleva a cabo por fenómenos de difusión. Difusión es el movimiento de átomos dentro de la misma red cristalina. Entonces eso ocasiona que haya movimiento molecular, por lo que esos átomos probablemente más calientes transfieran calor hacia el resto de la superficie. En un material conductor, por ejemplo este metal, precisamente la conducción térmica es muy grande. Los metales son buenos conductores de la electricidad y del calor porque tienen una red electrónica sobre su superficie. A eso se le llama mar electrónico, es decir, todos los átomos dentro de esta estructura comparten electrones. Todos esos electrones están alrededor. Por eso es más fácil la transferencia de calor y la transferencia de electricidad. Esos son los fenómenos que ocurren por conducción. Vamos a ver un principio que nos permite predecir el fenómeno de conducción. Este principio es la ley de Fourier. Fundamentalmente tiene tres postulados. Imagínense que nosotros tenemos un cuerpo con un extremo a temperatura T1, con otro extremo a temperatura T2 y de un espesor definido. Aquí sería su espesor, por ejemplo, X2 menos X1 o delta X. Su delta T es T2 menos T1. Si T1 es mayor que T2,
es decir, está más caliente este lado, la transferencia de calor va a ir en esta dirección. Entonces yo tengo ahí delta X es igual a X2 menos X1 y delta T es igual a T2 menos T1. Dado que T1 es mayor a T2, la transferencia de calor se lleva en este sentido. Lo que nos dice la ley de Fourier es que la transferencia de calor a través del material es proporcional al área. Yo tengo aquí un área de la sección transversal de este objeto. Esto que estoy coloreando es el área. Vamos a denotar Q como el flujo de transferencia de calor. Entonces, básicamente, la ley de Fourier nos dice que la cantidad de calor transferida es proporcional a, este símbolo significa proporcionalidad. Directamente proporcional significa que cuando una cantidad aumenta, la otra también aumenta. La tasa de transferencia de calor es proporcional al área de transferencia de calor. Es decir, mientras mayor área tenga este objeto, se va a transferir mayor calor. Además, la tasa de transferencia de calor es proporcional al negativo de la diferencia de temperatura. Es decir, aquí yo lo voy a colocar así. Q es proporcional al área y también Q es proporcional al negativo de la diferencia de temperatura. Es decir, mientras mayor gradiente de temperatura haya, va a haber mayor transferencia de calor. Además, la tasa de transferencia de calor es inversamente proporcional al espesor. Y el espesor es delta X. Yo lo pongo aquí dividiendo para denotar proporcionalidad inversa. Si el espesor es pequeño, la tasa de transferencia de calor es muy grande. Eso lo podemos ver aquí. Si este espesor es más pequeño, como hay menor cantidad de material, la transferencia de calor por conducción va a ser mayor. De aquí surge este término, Q entre A, que esto es el flujo de transferencia de calor como nosotros definimos. Y eso es proporcional al área, no al área, al delta T, y es inversamente proporcional al espesor. Menos delta T, y es inversamente proporcional al espesor. Esa ecuación es una ecuación de proporcionalidad que nos dice lo siguiente. Vamos a partir de esa misma ecuación para deducir la ley de Fourier. Vamos a poner así. En el área de matemáticas, cuando estamos hablando de una constante de proporcionalidad, podemos convertirla en una igualdad. Aquí yo tengo que el flujo de transferencia de calor es directamente proporcional a menos delta T entre delta X, la diferencia de temperatura y la diferencia de espesor. ¿Qué significa esto? Que si yo aumento el doble esta relación, también se multiplica por 2 la constante de, se multiplica por 2 este flujo, el flujo de transferencia de calor. Cuando yo tengo esta ecuación de proporcionalidad y yo quiero convertirla en una igualdad, se introduce una constante. Esta constante, voy a introducirla ahí, el signo negativo es este. Esta constante elimina el símbolo de proporcionalidad y resulta en una igualdad. Precisamente esa constante se definió como la conductividad térmica del material. Entonces, de acuerdo a esto, la conducción, esta ecuación que les puse aquí es la ley de Fourier, a esa constante ya luego se le llamó conductividad térmica,
y simplemente se le llamó K. Entonces, la conducción depende del tipo, de la forma del material, depende del espesor y depende de la diferencia de temperatura. La ecuación de Fourier en términos macroscópicos es esta. La tasa de transferencia de calor por conducción es igual a K, conductividad térmica del material, por el área de la sección transversal, que sería el área aquí, no se ve, pero debe ser perpendicular a la tasa de transferencia de calor, multiplicado por delta T entre delta X. A esa constante de proporcionalidad K se le llamó conductividad térmica. Vamos a analizar las unidades que tendría la conductividad térmica. Si yo de aquí despejo K, va a ser calor, la transferencia de calor por conducción. Aquí se les pone CoND para indicar que es por conducción. El símbolo realmente no importa, igual aquí lo pongo. Solo quiero analizar las unidades. La constante de proporcionalidad entonces es la conductividad térmica. La voy a despejar de aquí. Eso entre área por delta X entre delta T. El análisis dimensional me diría que este término tendrá unidades en el sistema internacional, por ejemplo, de joules por segundo, estos son watts, por metro cuadrado. Si esto lo multiplico por delta X, que es en metros, y lo divido entre delta T, que es, por ejemplo, en Kelvin, yo obtengo las unidades de la conductividad térmica. Joules por segundo me da watt. Metro cuadrado, este cuadrado se elimina con este metro. Entonces serían watts por metro Kelvin. Es unidad de energía por unidad de tiempo, por unidad de longitud, por unidad de temperatura. Estas son las unidades de conductividad térmica. Es común también poner aquí grados centígrados. Entonces, esta constante llamada conductividad térmica, representada acá, básicamente es la medida de la capacidad de un material para conducir calor. Es decir, nos dice qué tan bien puede conducir calor un material. Por ejemplo, a temperatura ambiente, la conductividad térmica para el agua tiene este valor, 0.607 watts por metro grado centígrado. Si la comparamos con la conductividad del hierro, que es 80.2 watts por metro grado centígrado, notamos que la conductividad térmica del hierro es mucho mayor. Prácticamente 100 veces. Si dividimos 80.2 entre 0.607, 80.2 entre 0.607, a mí me da 132. El hierro conduce el calor más de 100 veces más rápido que el agua. Yo aquí le pondría 132 veces más rápido. Obviamente el hierro, al ser un metal, es un sólido a temperatura ambiente, por lo que conduce mayor cantidad de calor. Además de que es un material metálico. El mar electrónico que yo les estaba comentando ocasiona que el hierro se caliente con mucha mejor facilidad que el agua. Ok. Aquí les voy a compartir esta base de datos de conductividad térmica. Esa es una base de datos térmica de diferentes sustancias. Si ustedes acceden a este enlace, lo voy a colocar en este archivo, también en el video.
Si ustedes acceden a este enlace, pueden investigar diferentes propiedades de algunos materiales. Por ejemplo, aquí está la conductividad térmica, difusividad, que vamos a ver en un momento. Calor específico, efusividad térmica, densidad, etc. Por ejemplo, yo puedo buscar para el agua. Esta base de datos está en inglés. Por ejemplo, el agua líquida tiene 0.603 watts por metro Kelvin de conductividad. Podemos buscar el hierro, por aquí debe de estar. Hay diferentes fundiciones de hierro, por ejemplo, Armco, superaleaciones, níquel, cromo, hierro, hierro dúctil, fundición de hierro perlítica, etc. El hierro dúctil, por ejemplo, tiene una conductividad térmica cercana a 30 watts por metro Kelvin. Entonces, en esta base de datos pueden consultar diferentes propiedades de estos materiales. El rango en el cual están estas propiedades se muestra en esta gráfica. En esta gráfica tenemos la conductividad térmica de diferentes materiales. Aquí en el eje Y se tiene la conductividad térmica en watts por metro grado centígrado. Entonces, por ejemplo, los gases que están acá hasta abajo son de los peores conductores de calor. En ese sentido, después los aislantes, como fibras, maderas, espumas, tienen una conductividad térmica un poco mejor, pero es inferior a 1. Los líquidos, entre ellos aceites, agua, mercurio, tienen un poco mejor conductividad térmica. En este orden también, por ejemplo, los aislantes. Los mejores aislantes son las espumas, posteriormente madera, posteriormente fibras. Los líquidos que mejor conducen la cantidad de energía térmica es el mercurio, luego el agua, luego los aceites. Noten que el valor para el agua es exactamente 1. Esto no es coincidencia, sino que la conductividad térmica, así como la capacidad calorífica, calor específico, densidad incluso, se definen con base a la conductividad térmica del agua. Luego los sólidos no metálicos son los que siguen, conducen un poco mejor el calor que los líquidos. Luego las aleaciones metálicas. Las aleaciones metálicas, por ejemplo, el aluminio es muy buen conductor, tiene una conductividad cercana a 100 watts por metro Kelvin o watts por metro grado centígrado. Los metales puros, como los metales nobles, oro, plata, platino, son los mejores conductores que existen en el caso de los metales. Tenemos también cristales no metálicos, por ejemplo, el diamante, el grafito, el carburo de silicio, etc. El grafito es de los mejores conductores. También el grafeno, que es un material relativamente nuevo, es de los mejores conductores que existen. Entonces, en este gráfico vemos la relación de conductividad térmica contra el tipo de material. En este gráfico de la derecha, vemos la relación de esta conductividad térmica en función de la temperatura. No es necesariamente constante, sino que depende de la temperatura. Vamos a analizar aquí una parte. Por ejemplo, para el agua, noten la tendencia. A una temperatura cercana a 200 Kelvin, la conductividad térmica es más pequeña. Conforme calentamos, llega a un máximo, aquí cercano a 380 quizá Kelvin, y luego disminuye. Diferentes materiales tienen este comportamiento. Otros materiales, por ejemplo el helio, aumenta su conductividad
térmica conforme aumenta la temperatura. Por ejemplo, metales como el hierro disminuye su conductividad conforme aumenta la temperatura. El platino prácticamente permanece constante, es un metal noble, también el oro, etcétera.